Bien, señores, muy buenos días. Inicio de la audiencia convocada para la fecha de hoy, miércoles 31 de julio del año 2024, 10 de la mañana en punto. Han sido convocados para emitir la decisión en la causa penal 162-2024, cuaderno 1, proceso en el cual la defensa técnica de Roger Lisandro Gaviria Johansson ha planteado tutela de derechos en contra del fiscal provincial del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, equipo 3. Dirige la audiencia el señor juez Leodán Cristóbal Ayala, juez del sexto juzgado de investigación preparatoria nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. A continuación, vamos a registrar en audio y video la asistencia de los convocados. Por el Ministerio Público, buenos días. Muy buenos días, señor magistrado. Por el Ministerio Público, Mariluz Cárdenas Ronquillo, fiscal adjunta del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, con domicilio procesal en Avenida Bancay, cuadra 5, Cercado de Lima, y casilla electrónica 101167. Muchas gracias. Muy bien. Con la defensa técnica del recurrente, buenos días. Buenos días, señor magistrado. Anthony Miguel Pérez Nordales, con registro del Colegio de Abogados de la Libertad 7354, con casilla electrónica 168582 y demás datos ya señalados en la sesión anterior. Gracias. Muy bien. Muy bien. Entonces, como ya ha sido adelantado, vamos a emitir la decisión. ¿Cuál es la resolución que sigue, señorita especialista? Un momentito, por favor. Resolución 4, doctor. Muy bien. Resolución número 4, Lima, 31 de julio del año 2024. Autos vistos y oídos. La sustentación del reclamo de tutela de derechos planteada por la defensa técnica de Roger Lisandro Gaviria Johansson. Así también, oído la contradicción, hubo oposición absoluta planteada por el representante del Ministerio Público. Todo ello ha ocurrido en la audiencia pública de fecha 11 de junio del año 2024. En la causa seguida en contra de Roger Lisandro Gaviria Johansson y otros por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de corrupción agravada en perjuicio del Estado. Considerando primero posición de la defensa técnica del recurrente. Como pretensión, solicita que se declare fundada su reclamo de tutela de derechos y en consecuencia se considere como el inicio de las diligencias preliminares con la emisión de la disposición número 1 de fecha 15 de agosto del año 2023. Y a partir de ella se realice el cómputo de las diligencias preliminares y a la fecha lleva adelante el Ministerio Público. 2. Fundamento de su reclamo de tutela.
Sostiene la defensa que la fiscal superior, esto es la coordinadora del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, a través del oficio número 421-2023, equipo especial AFICOP, tomó conocimiento de los hechos de la denuncia el día 11 de agosto del año 2023 sobre presuntos actos de la Comisión de Delitos contra la Tranquilidad Pública en la modalidad de contra la Administración Pública en la modalidad de colusión agravada. Tomó conocimiento porque fueron presentados el informe 145-2023 del equipo especial AP-EFICO en aquella fecha, firmado por el efectivo coronel PNP Harvey Julio Colchado Guamaní, en su condición de coordinador general del equipo especial de apoyo al EFICO. La pretensión antes indicada fue el 1.1. El hecho antecedente anterior fue el 1.2. Ahora 1.3. A partir de dicha información, la defensa del recurrente sostiene de que, considerando que en el referido informe la autoridad policial recomienda el inicio de las diligencias preliminares contra los que resultan responsables, a decir de la defensa, el informe realizado por la autoridad policial constituye las actuaciones previas de indagación. Y como quiera que dicha información, esto es la noticia criminal, fue puesta a conocimiento de la coordinadora del equipo especial de fiscales el 11 de agosto del año 2023, es a partir de esa fecha que debe empezar a contabilizarse el inicio de la investigación preliminar. 1.4. Además, la defensa del recurrente sostiene que, como quiera que la doctora Marita Sonia Barreto Rivera, una vez conocido el informe policial, tomó conocimiento de la noticia criminal en aplicación del instructivo general en sus apartados 6.2.3, 6.2.5 y 6.2.6, procedió a calificar la denuncia. Ello porque, según la defensa, la referida fiscal superior emitió
la providencia fiscal del 14 de agosto del año 2023, considerando en el que señaló lo siguiente, comillas, lo puesto de conocimiento se trataría de nuevos hechos delictivos que involucraría a otros funcionarios públicos del aparato estatal, esto es Fondo Mi Vivienda, vinculados al poder político, quienes vendrían utilizando la estructura de la entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, hechos que se cumplirían los presupuestos establecidos en el artículo segundo de la resolución número 1313-2023 FN del 2 de julio del año 2022 respecto a la competencia del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder. 1.5. A partir según la defensa, a partir de que la coordinadora del EFICOP derivó dicha denuncia al equipo especial número 3 a cargo del señor fiscal Freddy Cristian Niño Torres para que se aboque el conocimiento de los hechos. Con ello se habría producido una doble decisión. ¿Cuáles son? La calificación de la denuncia y la calificación del caso. No obstante, el fiscal provincial a cargo del equipo 3 del EFICOP deriva el conocimiento a su despacho a través de la disposición número 1, ¿qué es lo que hizo? En lugar de abrir las diligencias preliminares, aperturar actuaciones previas por el plazo de 20 días hábiles y programó la declaración de la fuente humana y la entrega de archivo de audio y la evaluación de los criterios de calificación de la fuente humana. Según la defensa, ello no correspondería a actos previos, puesto que la denuncia ya había sido calificada y el caso también. Ello, indica la defensa, a la luz de lo establecido en el Instructivo General para la Calificación de Denuncias del Ministerio Público. Por lo que recurre ante este orden jurisdiccional, denunciando que en los hechos las diligencias realizadas como consecuencia de la emisión de la disposición número 1 no son, en los hechos, no son actuaciones previas, sino en puridad serían diligencias que corresponden a la investigación preliminar propiamente dicha, por lo que exige que en garantía de la tutela de sus derechos, como ya referido en su pretensión, se considere el inicio de las diligencias preliminares a partir de la disposición número 1 de fecha 15 de agosto del año 2023.
y por tanto que el cómputo de dicho plazo de investigación preliminares sea a partir de la referida fecha. Esto es 15 de agosto del año 2023. Segundo fundamento. Posición del Ministerio Público. 2.1. El Ministerio Público, a través de su representante, ha sido puntual en su oposición y en las razones del mismo. ¿Cuáles son? Indica el señor representante que para contradecir o rebatir la denuncia y reclamo de tutela de la defensa, va a realizar dos precisiones. Primero, que en el caso concreto, la investigación preliminar se aperturó solo cuando fueron recabados los actuados contra los que resultan responsables. Además, después de ejecutadas las actuaciones previas. Esto es, aquellos actos pertinentes para identificar a los presuntos responsables contra quienes finalmente se inició las investigaciones preliminares. Lo que quiere decir que solo se logró identificar a los presuntos responsables en los hechos denunciados como consecuencia de las actuaciones previas realizadas a su cargo. Segundo, el instructivo, si bien el instructivo que se hace referencia a la defensa, de forma clara, define a la figura de las actuaciones previas. Incluso en ella estaría glosada o definida como aquellas disposiciones generales, y lo define que se tratan de diligencias mínimas, previas e inmediatas destinadas a la calificación de la denuncia. 2.2. También el representante del Ministerio Público sostiene de que en los hechos la defensa lo que hace es cuestionar el plazo de la investigación y la tutela de derecho por el principio de residualidad. No debe atenderse el reclamo de plazos a través de tutela de derecho porque esta tiene su vía especial de atención por el juez de investigación preparatoria. Es decir, cualquier reclamo de plazo planteado por la defensa debe ser atendido en otra vía. Además, según el Ministerio Público, la defensa confunde al acudir a este órgano jurisdiccional en vía tutela, alegando que no se respetan los plazos, no se estarían respetando plazos de la investigación preliminar. Y concluye señalando que debe rechazarse la tutela por las razones indicadas, dado que los controles de plazos, si bien se encuentran a cargo por este mismo juzgado como juez de investigación preparatoria, pero debe canalizarse o tramitarse en la vía que establece el ordenamiento procesal correspondiente. Por lo que concluye que la tutela debe ser desestimada. Tercer fundamento. Base legal y jurisprudencial para para resolver la presente cuestión planteada al conocimiento de este juzgado.
Las partes han puesto a conocimiento de este juzgado. 3.1. Si la actuación fiscal antes de la emisión de la disposición número 2, a través del cual se aperturó las investigaciones preliminares, esto es, como consecuencia de la emisión de la disposición número 1 del 15 de agosto del año 2023 en adelante, deben ser contabilizadas como diligencias o actuaciones fiscales realizadas en torno de las diligencias preliminares. Concretamente, desde el 15 de agosto del año 2023 hasta el 13 de septiembre del año 2023, fecha última en que se emite la disposición número 2, con el que se decide iniciar las diligencias preliminares. Al respecto, consideramos que la base legal aplicable se encuentra desarrollada o regulada en el artículo 329 del Código Procesal Penal, dentro del capítulo 2, actos iniciales de la investigación, en cuyo numeral 1 se señala lo siguiente: el fiscal inicia los actos de investigación cuando tenga conocimiento de la sospecha de la comisión de un hecho que reviste los caracteres de delito. Lo que quiere decir que el fiscal requiere de datos básicos, información base, porque la norma condiciona a iniciar actos de investigación cuando el titular de la acción penal recién obtenga información, conocimiento respecto a la presunta comisión de un hecho delictivo. Y posteriormente, la misma norma, esto es párrafo numeral 1 del artículo 329, la parte infine concluye señalando lo siguiente: promueve la investigación de oficio o a petición de los denunciantes. Lo que quiere decir que el Ministerio Público debe investigar un hecho de trascendencia penal solo cuando tuviera a su alcance conocimiento de datos, información que revista caracteres de un hecho delictuoso. Al respecto, las partes debatieron en la sesión anterior sobre dos jurisprudencias que para este juzgado son referentes para resolver el caso concreto. 3.2. La primera jurisprudencia es el recurso de apelación 58-2022 Suprema. Sobre un caso concreto en el que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de la Nación, realizó actuaciones previas antes de la investigación preliminar y antes de la formalización de la investigación.
Al respecto, en su segundo fundamento, en dicha jurisprudencia se señala lo siguiente. Paréntesis, 3 puntos, paréntesis. Refiriéndose a la actuación previa, indicó lo siguiente. Se trata de una intervención previa a la incoación formal del proceso penal. Paréntesis, 3 puntos, paréntesis. Continuó. Es evidente que la Fiscalía de la Nación debe contar con la noticia criminal concretada a través de múltiples vías y a su vez realizar los actos de ordenación y o de investigación que resultaran pertinentes y útiles a fin del esclarecimiento perseguido. Con este argumento, dicha jurisprudencia se da razón a los actos de preparación, de ordenación, de búsqueda de información previa a nivel administrativo realizada por la Fiscalía de la Nación, para que en base a dicha información pueda finalmente el Ministerio Público estar en la seguridad de encontrarse frente a un caso con trascendencia penal e iniciar o emitir la disposición del inicio de las investigaciones preliminares. En la misma jurisprudencia, en su fundamento cuarto, segundo y tercer párrafo, se señala lo siguiente, siempre refiriéndose a las actuaciones previas. Fluye de autos que en pureza no se creó posteriormente y contraleyen una etapa procesal previa a la investigación preparatoria, específicamente a las diligencias preliminares. Lo que hizo la Fiscalía de la Nación fue primero ordenar el procedimiento para darle un sentido unitario a partir de posibles investigaciones pendientes o que pudieran tener relación con los hechos denunciados. Y segundo, con la información obtenida, concretar el ámbito de su atribución. Esto es lo que debía decidir a partir de la realización de actos de investigación, tarea que en efecto ordenó llevar a cabo en la disposición 1 de 25 de enero del año 2021. Termina la cita. Con dicho fundamento, en la referida jurisprudencia, lo que hace es legitimar la búsqueda de información por la Fiscalía de la Nación para que se busque de información para que el fiscal de la Nación tenga la seguridad de que el caso puesto a su conocimiento se trata de un hecho con contenido delictuoso. Y para ese fin emitió la disposición número 1, a fin de hacerse con datos o información base y a partir de ella iniciar las diligencias preliminares. Según esta jurisprudencia, ello no importa la creación de una etapa previa o de una fase procesal no contemplada en la norma, sino más bien indica es un acto puramente de ordenación. Así también el tercer párrafo del mismo fundamento cuarto de esta misma jurisprudencia, recurso de apelación 58-2022 Suprema, se indica lo siguiente. El Código Procesal Penal no impone la necesidad absoluta ante una noticia criminal de abrir diligencias preliminares o formalizar la investigación preparatoria.
no es posible enfocar la investigación del delito y las decisiones iniciales e intermedias que puede dictar el fiscal de una manera estática y con un formalismo enervante, sino con una mirada flexible en aras de una dinámica investigativa eficaz, siempre que no se vulneren las garantías individuales de los demás sujetos procesales. Con este fundamento en la referida jurisprudencia, lo que hace notar, lo que se hace notar es que ante una denuncia o ante una noticia aparentemente criminal o con contenido delictuoso, el Ministerio Público no debe actuar de forma automática para iniciar la investigación preliminar o investigación preparatoria, sino bajo el principio de la flexibilidad. Primero debe verificar si cuenta con los datos básicos, con los datos, si bien incipientes, pero con si se trata de un hecho delictuoso, o por lo menos verificar si es competente para investigar tal hecho. Aunque en esta jurisprudencia no se hace mención al instructivo para la calificación de denuncia del Ministerio Público, se condice con el espíritu de ese instructivo, porque previa a la investigación preliminar o su formalización, el Ministerio Público o los fiscales deben realizar una mínima gestión administrativa a fin de contar con la información sobre su competencia o sobre la calidad delictuosa del hecho. Es por ello que en este fundamento se señala que el fiscal no debe actuar de forma estática, con un formalismo enervante. También indica que el Código Procesal Penal no impone de forma absoluta que ante una noticia necesariamente tengan que abrirse una diligencia o formalizar la investigación, sino tiene que dar una mirada al caso en concreto para que en función de ello verificar si es competente, tenga que remitir la noticia, la información a la fiscalía correspondiente, o en todo caso, si el hecho en concreto contiene datos suficientes como para emitir la disposición de investigación preliminar o de formalización. 3.3. La siguiente jurisprudencia, que también las partes han debatido en la sesión anterior, está referido al recurso de apelación número 186-2022 Suprema, que en su tercer fundamento, bajo el mismo espíritu de lo resuelto o decidido en el recurso de apelación 58-2022 Suprema, tercer fundamento, se señala lo siguiente. El Código Procesal Penal, siguiendo parcialmente su fuente colombiana, autoriza al fiscal a ordenar previamente la realización de diligencias preliminares o directamente a dictar la disposición de formalización y continuación de la investigación. En el mismo fundamento se repara lo siguiente. Dada la estructura normativa de nuestro Código Procesal Penal, y se reconoce que no está prevista una institución anterior a las diligencias preliminares, es decir, no hay una fase previa, no hay una etapa previa. Como es, por ejemplo, la que correspondería a la fase de la indagación previa u otra similar. Desde que la primera precisamente existe cuando sea del caso precisar fácticamente la viabilidad de la promoción de la acción penal. Sin embargo, se sostiene en dicho fundamento, en esta regulación presenta excepciones.
en los denominados actos iniciales y en las diligencias de prevención policiales. Previsto en los artículos 195, numerales 1 y 2, primer párrafo, y el artículo 67, numeral 1 del Código Procesal Penal. Con esta atingencia, ¿a qué se refiere en esa casación? Se refiere a que en efecto en nuestro código no se reconoce la actuación, la fase de actuación previa antes de la fase procesal reconocida como es la investigación preliminar, y menos antes de la formalización. Pero también señala nuestra jurisprudencia que de forma excepcional hay hechos concretos que corresponden a las actuaciones previas o actos iniciales. ¿Cuáles, por ejemplo? Aquella prevista en el número 1 del artículo 195. Por ejemplo, al acto concreto del levantamiento de cadáver, que según esta jurisprudencia no forma parte de las diligencias preliminares y menos de la formalización de la investigación. Y también a lo previsto en el numeral 1 del artículo 67. Específicamente se refiere a los actos que realice la Policía Nacional sin concurso del Ministerio Público, tratándose de hechos que de forma urgente o inaplazable ocurren en el cumplimiento de sus funciones. A ello debemos agregar que ambas jurisprudencias, sería el 3.4, a lo anterior se debe agregar que tanto el recurso de apelación 58-2022 y el 186-2022 de la Corte Suprema de Justicia de la República están referidos a los actos de fiscales estrictamente administrativos. ¿Cuáles son? 3 actos concretos: la recepción de denuncia; 2, la verificación de competencia; 3, el acopio de datos básicos o información inicial respecto a los presupuestos para la emisión de la disposición de la apertura de diligencias preliminares o la emisión de la formalización de la continuación de la investigación preparatoria. Dado que la decisión fiscal de abrir investigación preliminar o formalizar dicha investigación son decisiones puramente técnico-jurídicos. En cambio, verificar la competencia respecto a un hecho puesto a su conocimiento, luego verificar si un hecho denunciado contiene datos básicos para emitir tales decisiones, son actos eminentemente administrativos anteriores a un acto de diligencia fiscal propiamente dicha. 3.5. Como han referido las partes, en efecto, el Ministerio Público, a través de la Instrucción General número 1-2018 MPFN, denominado Alineamientos para la Gestión de Denuncias y Casos,
ha desarrollado el procedimiento fiscal administrativo antes de la disposición de apertura preliminar de la investigación, que en términos sencillos ha delimitado cuáles son el procedimiento para la calificación de las denuncias, para el archivo de los mismos, para la remisión en caso hubiera cuestiones de competencia y finalmente para la calificación de casos. Es decir, es un instructivo, es un documento de gestión público fiscal a nivel administrativo para emitir la disposición de, ya sea directamente de formalización de la investigación o previamente de apertura de investigación preliminar. Cuarto fundamento. (4.1). En el caso en concreto, este juzgado, verificando posiciones encontradas de ambas partes, ha advertido dos cuestiones litigiosas a resolver. ¿Cuáles son? Uno, respecto a la procedencia de la tutela, del reclamo de tutela de derechos. Y dos, respecto a la fundabilidad del mismo. Con relación a la procedencia, el Ministerio Público cuestiona que en el caso en concreto, en los hechos, trata del reclamo de inobservancia del plazo. De la inobservancia del plazo. El mismo que no debe ser canalizado a través de la tutela de derechos, sino el control de plazos previstos en la normativa procesal correspondiente, por lo que debe ser rechazada la tutela incoada por la defensa del recurrente. En tanto que la defensa técnica del recurrente sostiene lo contrario, que su reclamo viene a ser puramente una denuncia de vulneración de sus derechos constitucionales, de su patrocinado, previsto en el artículo 71.4 del Código Procesal Penal, porque el Ministerio Público estaría vulnerando sus derechos al no considerar el plazo transcurrido entre el 15 de agosto al 14 de septiembre, al 13 de septiembre del año 2023, como plazo propio de la fase de las investigaciones o diligencias preliminares. Muy bien. 4.2. Estando así la posición de las partes, corresponde dilucidar primero esa cuestión de la procedencia de la tutela. Disculpe un momento, tengo un ataque. Bien, disculpe, continuemos. 4.2. Decíamos que el primer aspecto a dilucidar es la denuncia de improcedencia de la tutela planteada o postulada por el representante del Ministerio Público, quien sostiene de que la tutela de derecho residual, el control del plazo tiene su acción, vía de acción propia.
Al respecto, este juzgado de plano va a rechazar esa posición, porque la defensa del recurrente no está cuestionando en puridad el transcurso del plazo de la fase de la investigación preliminar, sino lo que denuncia el recurrente es que el Ministerio Público, con el título de cuestiones previas, está vulnerando el derecho de su patrocinado de que un plazo transcurrido desde el 15 de agosto al 13 de septiembre del año 2023 no se considere dentro de la fase de investigación preliminar, pese a que los actos realizados por el Ministerio Público en dicho lapso corresponden estrictamente a la fase de la investigación preliminar. Por ende, en concreto, este juzgado advierte que en efecto el reclamo planteado por la defensa no es uno de plazo, sino un derecho sustancial previsto en en los incisos 14 y 15 del artículo 139 del Código Procesal Penal. Es decir, el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Y como quiera que, bajo la concepción de la defensa del recurrente, el 15 de agosto del año 2023 inició las diligencias preliminares. A partir de entonces tenía el derecho al contradictorio, es decir, el derecho a la defensa. Y como quiera que, según su entender, ha sido privado hasta la emisión de la disposición número 2 del 13 de agosto, 13 de septiembre del año 2023. En efecto, se trata de un reclamo de tutela. Por tal consideraciones específicas, en su oportunidad vamos a rechazar la improcedencia postulada por el Ministerio Público. 4.3. Con relación a la fundabilidad de la tutela. Como ya se indicó, en síntesis, la defensa del recurrente pretende que este juzgado, al atender su reclamo de tutela, disponga que la fase de la investigación preliminar se compute a partir del 15 de agosto del año 2023, más no del 13 de septiembre, por considerar que los actos ordenados a través de la disposición número 1 son propias de diligencias preliminares y no de las actuaciones previas. En tanto, el Ministerio Público es contrario a ello, porque sostiene que el caso se inició recién con la disposición preliminar, del inicio de investigación preliminar, con la disposición número 2, como consecuencia de haber recabado los datos básicos para estar frente a un caso de naturaleza penal. Ello habría ocurrido con como acto posterior a la disposición número 1, es decir, gracias a las a la disposición de actuaciones previas. Muy bien, entonces 4.3.1. Este juzgado, examinado el caso de forma exhaustiva y resolviendo el presente caso en aplicación de lo ya señalado en las dos jurisprudencias antes citadas y concordante con el instructivo del Ministerio Público, va a desestimar la tutela de derecho por las siguientes razones. 1. Por las siguientes razones.
4.3.2. Dentro de ella va a estar contenida la primera razón. En efecto, nuestro Código Procesal Penal no ha desarrollado una fase anterior a la investigación preliminar, es decir, antes del artículo 329 o 330, no existe procesalmente una fase procesal reconocida para la investigación formal. Lo que quiere decir que solo a partir de los actos de investigación en aplicación a lo previsto en el artículo 330 en adelante, solo a partir de ella estamos frente a un caso en investigación fiscal en curso. Antes de ella, solo estamos frente a actuaciones de índole administrativa, de acopio de datos, de verificación de competencias y de recepción de denuncias a nivel administrativo por el Ministerio Público. 4.3.3. La siguiente razón es que tanto en el recurso de apelación 58-2022 y el recurso de apelación 186-2022, en los fundamentos citados anteriormente, se reconoce a las actuaciones previas realizadas por el Ministerio Público como actos de ordenación, es decir, como actos de preparación, actos de acopio de datos básicos para verificar primero la competencia del fiscal a cargo, luego realizar la remisión a la fiscalía correspondiente en caso no hubiera competencia del fiscal que conoce la denuncia. Y tercero, verificar datos básicos del denunciante del hecho con apariencia delictiva y del presunto afectados, agraviados, etc. 4.3.4. Y es que el flujo de la atención de denuncias a nivel administrativo, como las partes bien lo han señalado, están claramente delimitadas en el instructivo 1-2018 del Ministerio Público. Que aplicase al caso en concreto, sea el fiscal a cargo de la investigación de autos ha cumplido con observar por lo siguiente: como indica el señor representante del Ministerio Público, en el referido instructivo, en el numeral 6, disposiciones 6.1, en el glosario de términos operativos, literal I,
se reconoce y señala con claridad que existe un paso previo a la investigación preliminar, también denominada actuaciones previas, que la define como aquellas diligencias mínimas, previas e inmediatas destinadas a la calificación de la denuncia. 4.3.5. El referido instructivo, en el caso concreto, se habría cumplido en tres pasos. El primer paso, que se condice con lo señalado en el numeral 6.2.3.1 del referido instructivo 1-2018, dado que a través del oficio 421-2023 del equipo de la autoridad policial perteneciente al equipo especial de AFICOP, el 11 de agosto del año 2023, con anexo del informe 145-2023, equipo especial hizo de conocimiento a la coordinadora del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, y dicha coordinadora, en aplicación de este dispositivo administrativo, este es el instructivo 1-2018, en aplicación, como indicamos, del parágrafo 6.2.3.1, lo que hizo es recibir la denuncia. Luego, verificar cuál es la fiscalía competente. Porque el referido instructivo señala lo siguiente como mandato administrativo. El fiscal, al recibir la denuncia de la cual es competente distritalmente, debe calificarla, pronunciándose con relación al hecho conforme a sus facultades. Sin embargo, la fiscal coordinadora, la doctora Marita Barreto, en aplicación de este parágrafo 6.2.3.1, al no ser competente, porque este dispositivo condiciona para calificar la denuncia ser competente, al no ser competente, ¿qué hizo la doctora Marita Barreto? Aplicó lo previsto en el parágrafo 6.2.5.1, es decir, remitió a la fiscalía competente. ¿Qué dice ese parágrafo 6.2.5.1? Si la denuncia tiene relevancia penal, pero debe ser reconocida por la fiscalía competente del distrito o por el órgano superior competente, el fiscal procede a remitir la denuncia mediante providencia de remisión de denuncia. En efecto, ese acto administrativo es la que realizó la doctora coordinadora del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, dado que a través de la providencia fiscal del 14 de agosto del año 2023, derivó dicha denuncia al conocimiento del equipo 3 de EFICOP. .3.6. Enseguida, en aplicación del instructivo 1-2018, el señor fiscal denunciado vía tutela de derecho en el caso concreto, es decir, el doctor
Freddy Cristian Niño Torres, a través de la providencia número 1 del 15 de marzo del año 2023 y en aplicación además, integrando el fundamento anterior, es decir, el 4.3.5, el parágrafo 6.2 del instructivo 1-2018, en aplicación de ello, que señala: la remisión de la denuncia se realizará sin generar código único de identificación de caso, que en efecto es lo que cumplió, como observa la doctora Marita Barreto, al remitir la denuncia al fiscal competente. Y el fiscal competente, ahora sí, en el 4.3.6, en aplicación de lo previsto del parágrafo 6.2.6.1 del instructivo 1-2018, procedió a calificar la denuncia y en efecto generar el código correspondiente. Y al realizar la calificación, decidió, como ya se hizo referencia, en las casaciones, perdón, en los recursos de apelación 58-2022 y 186-2022, revisando la denuncia en concreto, que requería 2 datos básicos para emitir la disposición del inicio de las diligencias preliminares. ¿Cuáles son? Que se tome a través de la disposición número 1 del 15 de agosto del año 2023, se tome la declaración de la fuente humana el 21 de agosto del 2023 y además que dicha fuente humana, denominado Pollo, entregue el archivo del audio o programó la entrega del archivo de audio del referido fuente humana Pollo para el mismo día. 2 hechos, 2 actividades meramente administrativas que no merecen el contradictorio. Lógicamente, una vez abierto la investigación preliminar, la defensa de los investigados que al lugar tendrían derecho recién a partir de ello al contradictorio o al derecho a la defensa. Pero como acopio de datos que sirven de insumo para fundamentar el fundamento fáctico necesariamente de la disposición de investigación preliminar, el Ministerio Público comprendió que requería estos datos necesarios. Es por ello que el juzgado, tal como se señala en el segundo párrafo del 4º fundamento del recurso de apelación 58-2022, con esa disposición de actuaciones previas por el señor fiscal a cargo del caso, no se afectó ningún derecho sustancial ni fundamental de la defensa del recurrente, dado que una vez emitida la disposición de la
de apertura de las diligencias preliminares tiene el derecho expedito para, en función a los datos acopiados que sirvieron de base para emitir la disposición fiscal número 2 del 13 de septiembre del año 2023, puede acceder a su derecho contradictorio y el derecho de defensa en regla, conforme lo prevé o estipula el artículo 71 y siguientes del Código Procesal Penal. Por tales consideraciones, como ya se adelantó, corresponde desestimar. Finalmente, el señor juez a cargo del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, por las consideraciones antes señaladas, resuelve primero declarar improcedente la cuestión previa planteada por el Ministerio Público de desestimar la denuncia o reclamo de tutela de derechos planteada por la defensa técnica del recurrente Roger Lisandro Gaviria Johansson. Segundo, declarar infundada la tutela de derecho planteada por la defensa de Roger Lisandro Gaviria Johansson, en vista de que a través de la disposición fiscal 1 del 15 de agosto del año 2023, vigente hasta el 13 de septiembre del año 2023, en puridad lo que el Ministerio Público realizó son actos de ordenación, actuaciones previas, consistente en acopio de 2 datos base que justificaron la toma de la decisión, esto es el inicio de las investigaciones preliminares en contra de los que resultan responsables, plenamente identificados. Resolución que se notifica al señor fiscal. Doctor. Señorita fiscal, disculpe. Gracias. Sí, conforme, señor magistrado. La misma resolución oralizada se notifica al señor abogado de la defensa técnica, doctor. No estamos conformes, señor magistrado, por lo tanto interponemos recurso de apelación, el cual lo vamos a sustentar dentro del plazo de ley. Doctor, ¿no está conforme con cuál de los extremos? Se han emitido 2 decisiones. Con el extremo en que declara infundada nuestra tutela, en tanto que usted está validando actos de investigación como una declaración, como actos previos. Bien, doctor. Y conforme con el extremo que declara improcedente el cuestionamiento de fiscalía. Muy bien, doctor. Entonces, ténganse presente la expresión de conformidad por ambas partes respecto a la primera decisión improcedente en cuestión previa sobre la tutela planteada por la defensa. Con relación a la decisión de infundabilidad de la tutela, téngase presente la conformidad expresada por el Ministerio Público. Y respecto a la impugnación sobre dicho extremo por la defensa técnica del recurrente, téngase presente y concédese el plazo de ley para formalizar su recurso de impugnación, la que se computa a partir del día de mañana, jueves 1 de agosto, y vence indefectiblemente el próximo miércoles 7 de agosto, perdón. El próximo, en efecto, 7 de agosto, que es el tercer día hábil. Para tal efecto, señor abogado del recurrente impugnante a la vez, escribe su correo electrónico al chat virtual a fin de hacerle llegar la copia del audio y video de la emisión de la decisión para que sobre la base de ello pueda construir sus agravios, porque es el único registro, dado que la resolución se ha oralizado. Y en el día de la fecha se encarga nuestra especialista de audiencias, a la doctora Karina Cruz, enviar dicho registro al correo electrónico del apelante.
Señorita especialista, doctora, ha entendido, ¿verdad? Su misión, función. Sí, doctor. En la tarde seguramente estará cargando y me encargue se le envía el video a su correo electrónico. Bien, señores, 11 de la mañana más 13 minutos. Nuestra tutela. Momento que concluye el desarrollo de la audiencia. Señores, muy buenos días. La audiencia concluye. Pueden desvincularse. Buenos días, gracias. Buenos días. Buenos días.